Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un día en el cual sigue la euforia financiera, la luna de miel de los mercados con Javier Milei, fuerte baja de los dólares financieros, el dólar blue en 985 pesos, récord de suba de los títulos públicos, la deuda en dólares, una caída muy fuerte del riesgo país. Pero por otro lado, la economía real se sigue sumergiendo en la recesión. Por un lado hay un idilio financiero con el gobierno, que además no solamente apunta a los números fiscales que vienen bien incluso en el primer trimestre del año, o los números de acumulación de reservas. El Banco Central viene cumpliendo récord de acumulación de reservas. Pero por otro lado está el contraste de la economía real. Y la economía real, estos son los últimos datos de CAME, de las ventas minoristas, marcan un derrumbe muy grande. Ahí se ve una V como si hubiera una recuperación, pero no. La caída empezó muy fuerte en diciembre, siguió en enero, 25%, 28% de caída de las ventas minoristas, más de 20% de caída también en febrero y es 13% de caída en marzo, siempre igual mes del año pasado. Si uno mira el acumulado 3 primeros meses, la placa siguiente, bueno, se ve claramente que hay una recesión que es comparable a la del 2002 en términos de caída en este primer trimestre de actividad económica de consumo. Fíjense en el acumulado primeros 3 meses hay una caída del 22% de las ventas minoristas, era 13% de caída en marzo, pero en los 3 primeros meses 22% de caída. En todos los rubros, salvo textiles, hay caída. Y en algunos casos, como alimentos y bebidas o farmacia, hay caídas muy fuertes, 30% de caída de ventas en farmacias en los 3 primeros meses del año. Esto habla de que no hay plata. No hay plata en el sector público, por eso el ajuste fiscal muy fuerte, pero tampoco hay plata en la calle, tampoco hay plata en las familias, y no solamente los sectores más humildes, sino también en la clase media. En un ratito vamos a hablar de las declaraciones del ministro Caputo, que está muy preocupado justamente porque hay una clase media a la cual le vienen tironeando el bolsillo. Y Caputo necesita tironear algo más del bolsillo, porque viene con el impuesto a las ganancias, que tiene que subir, y es el proyecto que envió al Congreso. Pero esa clase media, a la cual ahora le van a subir el impuesto a las ganancias, tiene los aumentos de tarifas públicas, luz, gas, agua, tiene los aumentos de los colegios privados, tiene los aumentos de la patente y el seguro automotor, de los impuestos municipales, y tiene el aumento de las prepagas, que ha sido muy pero muy fuerte a partir de la liberación de precios desde diciembre. Y hoy salió Caputo a declarar la guerra a las prepagas, cuando antes había liberado los precios. Entonces, uno está viendo un ministro de Economía que es muy versátil. Un ministro de Economía que dice que la inflación es siempre y en todo lugar, como decía Milton Friedman, un fenómeno monetario, pero que hace 2 semanas estaba peleándose con los supermercados porque habían remarcado de más, y ahora ponen la mira a las prepagas porque se da cuenta que en el bolsillo de la clase media no alcanza para todo. Y la clase media, la que tiene un colchoncito de dólares, está vendiendo, pero ¿cuánto aguanta esa situación si la economía no pega rápidamente la vuelta, si los salarios no le empiezan a ganar rápidamente a la inflación? Vamos en un ratito también a hablar a toda la polémica que se ha desatado con las declaraciones de Venegas Lynch respecto a la educación pública. Se ha metido hasta el presidente Milei en esa discusión. Pero el dengue sigue estando en la agenda pública y ya está Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestros estudios. Gracias, ministro, por estar acá. Un gusto compartir con ustedes. Javier, resumime la información, porque el dengue se ha convertido ya en un tema de debate político. Está en el eje de la discusión política todos los días. De política sanitaria, en este caso, por la falta de respuestas que hay ante una epidemia que ya había dado señales en el verano pasado y vuelve a dar una señal muy fuerte en Argentina y en todo Sudamérica. Y bueno, estamos viendo que México nos manda unos repelentes donados, estamos viendo que el gobierno abre la importación total de repelentes porque ya otra cosa ya a esta altura no se puede hacer, la polémica por la vacuna y, mientras tanto, tenemos cifras récord de infectados, de infecciones
y cifras récord de fallecidos por dengue. ¿Qué está pasando, ministro Quirós? Mientras vemos son las imágenes en la cola de la guardia del hospital en Ramos Mejía. ¿Esto qué es el hospital? Del Ramos Mejía. Ramos Mejía. Ahí esa es la guardia, que me imagino que debe ser un poco lo que se replica en distintas guardias médicas. No, déjame hacer una pequeña corrección. Primero de todo, nosotros montamos 18 unidades de febriles para que la gente durante todo este periodo con fiebre no se atienda en las guardias que los que van a las guardias tengan una atención específica de guardia, con lo cual todos los hospitales públicos atienden en unidades febriles, no en las guardias, ¿no? Y por supuesto que lo que pasa en la práctica, que es en las unidades febriles, que se atienden en cada hospital 50, 60 personas por día, la gente se hace el interrogatorio, el examen físico, se le pide el análisis de sangre y se espera 3 o 4 horas a que esté el análisis de sangre, con lo cual uno ve en todos los hospitales públicos todos los días gente esperando, que está esperando que esté su resultado, que la gente decide quedarse en el hospital a esperar el resultado. Con lo cual, ¿pero no debiera quedarse en el hospital? Podría quedarse o no, digamos, puede irse y volver dentro de 4 horas, porque el análisis tarda ese tiempo, pero la gente quiere saber si tiene dengue o no y se queda a esperar ahí. Y nosotros tratamos de condicionar los lugares para que así lo hagan. Pero entonces esta gente va al hospital a hacerse el análisis. Nosotros lo que hacemos es, frente al cuadro febril, se lo deriva en el hospital a la unidad de febril, donde montamos en todos lados, como hicimos con las UFU, ¿te acordás? Con el COVID. Exactamente lo mismo, solo que en vez de estar afuera del hospital, ahora están adentro del hospital. Luego hacemos 2 consultas. Una primera consulta, vemos la gravedad, titulamos si tiene indicación de internación o de hidratación endovenosa o no, y se le hace el análisis para ver la gravedad del impacto en el estudio de sangre y para testear si tiene COVID o no. Espera 2, 3, 4 horas lo que termine el análisis y luego se va y vuelve a las 48 horas a recontrol. El recontrol a las 48 horas, si no tiene gravedad, entonces se le da el alta de la enfermedad. Entonces, todas las personas vienen 2 veces, las 2 veces esperan un tiempo a que esté el análisis de cada día. Pero aparte de esa imagen de ahí, no es ni de la guardia ni de la unidad febril, esa imagen es de la gente que viene a sacarse sangre del laboratorio, que es un pasillo que da a la entrada del laboratorio del Hospital Ramos Mejía, que todos los días hay cola para hacerse sangre como en cualquier sistema público y privado de la Argentina. Más allá de esta situación particular. Claro, la gente que está ahí es la rutina de sangre de todos los días, digamos. Hay cierta confusión con las imágenes de los hospitales y lo que está pasando. ¿No han aumentado entonces las consultas en las guardias por este caso particular del dengue? Las consultas han aumentado en todos los hospitales. Lo que hemos hecho es conservar la guardia para el cuidado de las emergencias y darle una segunda atención al grupo de febriles por fuera de la guardia. Ese segundo grupo, desde ya que ha aumentado y hemos estado atendiendo, 60% de esa consulta son porteños, 40% son bonaerenses. Nosotros hemos redimensionado el sistema público para atender dignamente a todos los ciudadanos que se acercan al hospital público y así lo estamos haciendo como ya lo hicimos en la pandemia anterior. Javier. Usted, ministro, mantiene el cargo desde la gestión anterior a esta, con lo cual no le puede decir nada a la herencia recibida en salud, por lo menos en la ciudad. ¿La ciudad se preparó para este pico de epidemia que ya había registrado datos al respecto en el verano pasado? Bueno, primero permitime discutir tu pregunta en este sentido. Ustedes me han visto, he tenido una visibilidad pública muy grande en los últimos años. No me han visto nunca buscar un culpable de nada de lo que me pase y nunca me he enojado con una crítica. Al revés, yo soy de los que piensan que las críticas te fortalecen porque te dan una oportunidad de una mirada diversa para aprender. Con lo cual, primero, yo no hubiera, por más que hubiera sido mi primer día, no estaría viendo qué es lo que dejó el anterior. Bien. No es mi estilo, creo que eso no es el rol de un funcionario público. Creo que los funcionarios públicos tenemos que dar explicaciones de lo que vamos a hacer y lo que hacemos. No todos lo hacen. Por eso todos los funcionarios públicos lo hacen. Yo te estoy contando lo que la gente ha visto a lo largo de 4 años, con lo cual no hace falta que lo explique demasiado. Segundo, los brotes epidémicos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires se vienen dando desde el 2008 y todos los años se dan. Nosotros tenemos una campaña de intervención que empieza todos los agostos y termina todos los mayos, preparando en el periodo invernal el trabajo de descacharrización, sobre todo trabajar sobre el huevo, que es el que queda en el invierno porque ya no hay adulto. Y a lo largo de todo este periodo hemos estado trabajando barrio por barrio. Ahora, obviamente, en el contexto del brote o de la epidemia más alta de la historia de Sudamérica, naturalmente las intervenciones tienen un impacto de mitigación moderado, pequeño, es incomprobable qué hubiera sido si no hubiera hecho las actividades de prevención que hicimos. La campaña pública más visible sobre la prevención del dengue es de la Ciudad de Buenos Aires, la pueden ver en cualquier lugar, desde el mes de agosto esta parte, ha estado a la vista, pero por supuesto que el dengue es una enfermedad difícil de administrar y sobre todo requiere una cooperación entre los gobiernos y los ciudadanos que tenemos que aprender cada año, en cada ciclo, de cómo hacerla mejor.
¿Cuál es la forma de atacar el dengue, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Epidemia? Esto es una epidemia. Esto es una epidemia. Sí, claro. ¿Cuál es la mejor forma? Pues, yo estoy un poco desconcertado, no soy un especialista en esto, pero he visto al ministro de Salud, al doctor Russo, decir que detrás de los que decían que había que vacunarse, había una campaña de medios y de laboratorios. Lo cual, si es un gobierno que es tan corajudo, podría identificar efectivamente cuál es el laboratorio con nombre y apellido que está poniendo plata y a qué medio le está poniendo plata, si esto es así. Pero no sé si esto es así, porque no soy especialista en el tema y conocemos que hay laboratorios detrás de la vacuna de la aftosa, ahora va a hablar en un rato Carlos González Prieto, o de distintas vacunas, pero no sabemos si acá también hay un lobby feroz que está confundiendo a la gente con el tema de la vacuna del dengue. Bueno, vamos al fondo de tu pregunta. ¿Cuál es la forma que debiéramos administrar esta situación? En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo siempre hablo, porque en el norte el comportamiento es un poco diferente, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires es muy importante, digamos, el dengue es una enfermedad de desorden socioambiental, ¿no es cierto? Se da en grandes urbanizaciones, sobre todo de zonas de relativa pobreza, de organización social, si querés, urbanización desordenada, en el medio de un cambio climático que va llevando el mosquito cada vez más al sur en nuestro territorio. Entonces, más del 80% de los criaderos de la Aedes aegypti, porque hay que diferenciar el mosquito ese que ves en la plaza, en el espacio público, que no transmite la Aedes. El Aedes aegypti, más del 80% de los criaderos en los trabajos científicos están identificados en el domicilio, el peridomicilio, en el trabajo, en el peritrabajo. Es decir, se lo llama mosquito mascota porque vive con nosotros. No. Por lo cual, ese es el mote que se le pone, ¿no? Vive con nosotros. Por lo cual, la tarea, el paso número uno de cualquier gobierno que quiera administrar esta problemática es comunicar con claridad. Y es un poco lo que yo intento hacer con mis dificultades, con mis incapacidades, pero comunicar, explicar la problemática de dónde están los criaderos y cómo trabajar en ellos, porque se necesita la cooperación público-privada, porque si el 80% está en el sector privado, necesitamos una cooperación público-privada. Entonces, comunicar con claridad en campañas y en actividades públicas. Lo segundo, por supuesto, es trabajar sobre la estrategia de prevención y promoción, trabajos territoriales. Él me preguntaba qué hemos hecho. Nosotros hicimos más de 4.000 intervenciones desde agosto a esta parte en los barrios, en los territorios. Yo he hecho un montón de ellas, casa por casa, golpeando, explicando, buscando criaderos en los domicilios. Es una tarea que cada año enseña a un grupito, porque obviamente hay 3 millones de porteños, pero cada año debiera haber más gente que sepa cómo identificar las zonas donde está el mosquito en los contextos que ellos pueden administrar. Luego, por supuesto que las comunas, el espacio público alrededor de los domicilios también debe estar tratado. Y luego vienen las políticas del sistema de salud. La vacuna. Claro, primero formalizar, construir un sistema de salud que sea capaz, competente para atender, que es lo que yo primero te dije, que es un poco lo que hemos montado sobre la ciudad. Y lo segundo, las estrategias de prevención. Pero no se entiende entonces, ¿la vacuna sirve, no sirve? Bueno, hay que administrarla, la vacuna lleva apenas un año en el mercado, con lo cual la información que tenemos es del trabajo que documentó su eficacia y su seguridad. Es una vacuna que es segura y es eficaz. Eso está documentado, por eso está aprobada en la Argentina. Fue demostrada esa eficacia y seguridad en personas de 4 años hasta 60 años. Todavía no sabemos el impacto de la vacuna en mayores de 60 años. Es un mensaje para los porteños importante porque los mayores de 60 es un grupo muy grande. Y luego, al día de hoy, todavía no está clara las políticas públicas de dónde aplicarla, cómo aplicarla y en qué momento aplicarlas. Pero la mayoría de los expertos comparten, y la CONAIM así lo declaró también, que es una vacuna que inicialmente debiéramos focalizarla en los lugares, focalizándolo en los territorios donde hay una circulación intensiva del virus, que tiene la mayor tasa de enfermedad, como típicamente las provincias del norte, que es lo que están haciendo, y sobre todo en los grupos etarios que más se enferman, que esto es los jóvenes. ¿Qué grupos? Bueno, en Brasil lo decidieron vacunar solamente personas de 10 a 14 años. Jóvenes, entonces, o niños. Extremadamente jóvenes, preadolescentes o adolescentes. Y en el norte están vacunando de 20 a 40 años porque los datos que tienen es que los que más se enferman están en esa edad. Entonces, la vacuna es segura y eficaz, debe focalizarse en los lugares donde hay circulación muy intensiva, a los grupos etarios más jóvenes, que son los que más se enferman, y sobre todo recordar que entre 4 y 60 años es donde está sobradamente documentada su utilidad. ¿A dónde hay riesgo de vida? A mí me sorprende, usted dice que esto está vinculado mucho también a cuestiones de pobreza, de precarización urbana y demás. Me imagino que tiene que ver con el tema del criadero de mosquitos, ¿no? Por supuesto que falta sí. Por supuesto que sí. de desmalezamiento o de limpieza del espacio al aire libre.
Pero bueno, yo conozco una cantidad enorme de gente socioeconómica de clase media o media incluso alta o acomodada que en los últimos meses ha contraído dengue Sí, y claro. que la ha pasado muy mal. Por supuesto que sí, porque además vos circulás en una ciudad donde vas a un lugar público, vas a un trabajo o estás en tu propio departamento. Vos fíjate, es muy común encontrar, aquí no lo he visto, pero es muy común entrar en cualquier estudio, en cualquier radio, en cualquier lugar público y encontrar un potus, unas flores en un tarro de agua, o los bebederos donde sacar agua con los vasos, en la base del bebedero estar lleno de agua, o en los techos, por supuesto, con elementos de descarte. Así que alrededor nuestro permanentemente, uno cuando revisa con cierto ojo, encontrás ubicaciones perfectas como para que la Aedes ponga su huevo. El Aedes es una mosquita muy pequeña y que pica justo antes de ovar, ¿no? de poner los huevos. Entonces, típicamente ubica el lugar donde va a poner los huevos y sale a buscar un humano para picar. Porque una vez que tiene la panza llena de huevos y de sangre, su vuelo es muy corto. Entonces, típicamente donde los Aedes te pican, cerca hay un criadero, un lugar donde se puede poner. Entonces, hay que ponerle el ojo a los edificios. Y puede ser en el interior también de un edificio. No, o el interior. puede ser no. Hay una proporción significativa que es en el interior. Por eso siempre decimos, en los lugares, por ejemplo, vos tenés en la cocina o en el baño un sifón de agua que está todo el tiempo con agua y que no corre mucho el agua, tirale una pava de agua hirviendo alrededor de los bordes, porque si hay huevos, eso la mata. ¿Y quiénes tienen cacharro riesgo de vida? ¿Quiénes tienen riesgo Bueno, de vida? esa es otra cuestión, ¿no? Digamos, esta es una enfermedad que el 70% de la población lo hace con pequeños síntomas que ni siquiera nota, es decir, se los llama asintomáticos, ¿no? Sí. Después el otro 30% hace un cuadro febril muy molesto, se llama quebrantahuesos porque es muy molesto, la gente que lo ha tenido y lo ha comunicado es muy molesto. El 5% digamos, 5% de los enfermos, de los que se contagian, tienen un cuadro que requiere hidratación endovenosa o atención especial. El 0,2% hacen un dengue grave. El cuadro de dengue grave se ve en el 0,2%, es decir, 2 cada 1000. Y el dengue fatal o mortal es de 0,05, es decir, 0,5 cada 1000, ¿no es cierto? Es decir, es una enfermedad. Es decir, bajísimo. ¿Pero qué es una ruleta? Un décimo, fíjate, es un décimo de la gripe ¿Y estacional. hay alguna propensión a sufrir Bueno, esos cuadros graves en base a cierta patología? Dos cosas. Primero, por supuesto que los extremos de edad, los niños en el primer año Sí. y los mayores de 65 años tienen más riesgo, los que tienen enfermedades comórbidas, como era en el COVID, sí. Pero además, un secreto un poco para decirle a la sociedad, ¿no? Es lo que más facilita que progrese una enfermedad más grave, más significativa, es deshidratarte. Entonces, lo importante, el mensaje es, si vos tenés fiebre en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo veraniego, en cualquier año, el periodo veraniego, primero no te automediques, tomá solo paracetamol. Y segundo, hidratante profusamente. Medio litro por hora durante las horas que estás despierto, medio litro por hora todo el día. Porque como uno se siente quebrado, tirado en la cama, con poca energía, incluso no tiene mucha sed, no se hidrata, la deshidratación es lo que más empeora el cuadro. Le hacemos dos últimas preguntas, si se quiere, encuadre político, Javier. Sí, ¿cuál es la mirada que tenés vos, Fernán, sobre la actuación del Ministerio de Salud Nacional, que demoró bastante en dar la cara o en dar explicaciones, y cuando lo hizo siempre como a la defensiva, no planteando, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que, como te dije, un componente esencial de la gestión de esta problemática es comunicacional, porque la gente tiene que aprender. Hay cierta cuestión instintiva que vos considerás que si vas a la plaza o si vas al parque, ves un mosquito, te asustas que te vas a contagiar. Bueno, eso no es cierto, ahí no está la Aedes aegypti. Hay cierta concepción en la sociedad que el segundo cuadro de dengue es gravísimo y mortal. Bueno, eso no es tan así. Los informes más recientes indican que la gravedad no es tan significativamente mayor en la segunda vez que la primera. Hay cuestiones que hay que comunicar porque la sociedad lo necesita y yo creo que el Gobierno Nacional podría haber comunicado antes y más intensivamente. Este último tiempo empezó a comunicar y yo creo que ese es el camino apropiado. ¿Y cuál es tu mirada sobre el tema de la vacuna y si tiene que ser obligatoria, no tiene que ser obligatoria? El costo no es, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, no es accesible para cualquiera, teniendo en cuenta que además son 2 dosis, cada dosis entre 70 y 80 mil pesos. Bueno, un poco lo comentaba hace un ratito, ¿no? Una cosa es la discusión individual, si yo me tengo que vacunar o no, y otra cosa es la política pública de a quién ponérselo en calendario para qué grupo, ¿no? El calendario, al día de hoy, la información es bastante uniforme, que hay que focalizar y segmentar. Focalizar en los lugares
por ejemplo en el norte en este momento, y segmentar a los grupos etarios que corresponden. Luego la indicación individual es una decisión del sujeto con su médico de confianza. Vos fíjate, una persona que, decíamos recién, una persona que tenga dengue tiene 0,5, 0,6% de riesgo de hacer un dengue que requiere internación. 0,5, 0,6 según los trabajos, pero el trabajo de Takeda muestra en la tabla 0,6%. Y la vacunación a ese sujeto le baja a 0,1%. Es decir, que el descenso es significativo, siempre debajo del 1% de riesgo. Es decir, siempre estamos hablando de un descenso de riesgo relativo muy significativo en un riesgo absoluto que es extremadamente pequeño. Eso es una decisión de cada ciudadano con su médico, si le parece apropiado para él. Siempre recordando que de 4 a 60 años es el grupo donde debiéramos considerar la alternativa individual. Y yo tengo la última respecto a esto de la relación entre ciudad o provincia de Buenos Aires y gobierno nacional o el resto de las provincias. ¿Ustedes perciben que este es un gobierno que tiene una ideología libertaria? Y que en el tema económico, bueno, es discutible, puede haber un gobierno que sea más intervencionista, otro más liberal, otro más libertario, digamos, ¿no? O minarquista. La intervención mínima por parte del Estado o el Estado reducido a su mínima expresión. En el tema salud, ¿ustedes piensan que el gobierno tiene esta ideología detrás? Porque a veces tenemos un problema en la Argentina, que son los dogmas, ¿no? que condicionan la gestión pública, para un lado y para el otro. Claro. ¿Ustedes creen que esa ideología clara desde el punto de vista económico y otras cuestiones culturales de la vida también está relacionada con la política de salud? Bueno, no lo veo en el ministro de Salud. El ministro de Salud lo que ha tenido es un enfoque muy de rectoría, es decir, de transferir las responsabilidades operativas a las provincias. Eso es diferente a lo que estás planteando, ¿no? Lo que estás planteando es mucho más profundo. Ahora, yo te diría, y lo he dicho muchas veces... Básicamente, si el problema de salud lo resuelve el mercado, eso es lo que quiero decir. En términos de salud, no hay ningún país que yo conozca que crea que el mercado gestiona la problemática. Es decir, todos los gobiernos, hasta los más liberales, el mismo gobierno americano, digamos, tiene una estrategia de política de salud antes de la ley Obama y después incluso aún más con la ley Obama. Digamos, la salud no es para liberar definitivamente al mercado. El mercado tiene un lugar en los sistemas de salud, siempre dentro de un marco general de un sistema único, universal y gratuito que los gobiernos regulan y conducen, ¿no? Es decir, me parece que eso no vas a encontrar ni siquiera economistas que crean que el mercado es el que regula los sistemas de salud. Básicamente, y no quiero entrar en un debate técnico, pero básicamente porque, digamos, el sistema de salud tiene unas fallas que son muy estructurales. Entre comillas, el cliente tiene una asimetría de conocimiento con el estado del arte de la salud. Que, el paciente claro, tiene una asimetría te uso de conocimiento. Las palabras del mercado, ¿no? Pero digamos, naturalmente hay una asimetría del conocimiento, hay un asesor en el medio que es el profesional que te indica algo, no puedes estimar los riesgos que estás tomando para el futuro porque no tenés el conocimiento. Es decir, no es un ámbito para que el mercado lo regule. Sí, por supuesto, todos los sistemas de salud tienen un ámbito privado donde el mercado funciona, siempre con un Estado detrás que regula y contiene, ¿no? Doctor Quiroz, gracias, muy amable, como siempre, por haber estado acá en el programa. Hablando de este tema de los libertarios y las discusiones públicas, saltamos de la salud a la educación. Y conceptuales, claro, ¿no? Saltamos de la salud a la educación. Hicieron mucho ruido las declaraciones del diputado Venegas Lynch, hijo, que suele tener declaraciones muy disruptivas, provocadoras, respecto a la educación, ¿no? Y la educación de los chicos en particular. A ver si tenemos la frase. Escúchenlo lo que decía en una entrevista radial Berti Venegas Lynch. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre Lincoln. Y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó. Y si lo hubieran forzado, esto es un contrafáctico, pero si lo hubieran forzado a educarse, por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos. Bueno, a Lincoln y a Estados Unidos lo salvó no haber ido a la escuela. Bueno, Berti Venegas Lynch no es la primera vez que dice cosas así, pero generó mucho ruido. Obviamente no es un exabrupto, porque nuestra colega Romina Mangel le pregunta, le insiste sobre la cuestión, y Venegas Lynch
argumenta, no es que se le escapa. Acá la frase que hizo mucho ruido, más allá de la obligatoriedad de la educación, es la frase que tiene que ver con que un padre puede decidir si el chico va a trabajar al taller o ir a la escuela. ¿Por qué lo va a obligar el Estado? Ahí es la conceptualización. A que el padre envíe el chico a la escuela y no va a trabajar al taller. Claro, es decisión del en la escuela primaria de los padres. Hablando, ¿no? Claro, no del Estado. Obviamente lo habla en todos los niveles de educación, pero es más grave porque le preguntan, pero en la primaria también. Sí, en la primaria también. Digamos, de alguna manera dando a entender que el trabajo infantil no está tan mal si los padres lo necesitan, ¿no? Que los chicos laburen no está tan mal. Un sueldo nunca viene nada mal. Bueno, por suerte, porque así como muchas veces criticamos que del gobierno no sale a responder estas cosas, salieron a responder y a tomar distancia de estas declaraciones de Berti Venegas Lynch, que es diputado nacional. Escúchenlo al vocero presidencial, por ejemplo. Para nosotros la educación es un recurso, el conocimiento es un recurso fundamental. Siempre yo hablé que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro. Y por supuesto que lo que dice el diputado Venegas Lynch corre por cuenta del diputado Venegas Lynch. Venegas Lynch. Está claro eso, se diferencia el gobierno de esto y no solamente lo hace por boca del vocero presidencial, un par de horitas antes hizo un posteo quien está a cargo del área educativa de la Argentina, que es la ministra de Capital Humano, donde está la Secretaría de Educación, la ministra Sandra Petovelo, posteó en Instagram, hombres trabajando, niños estudiando. La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores, tutelados por adultos. Digo, estamos hablando justamente de Sarmiento. Claro, Roca. Del propio Roca. Claro, padres de la educación obligatoria en la Argentina, padres de la educación obligatoria y laica en la Argentina, que bueno, parece que Venegas Lynch tiene ganas de cuestionar. Sí, ahora salió hace un ratito el propio presidente de la Nación a decir que fueron declaraciones desafortunadas, se despegó el propio Milei de lo que dijo Venegas Lynch y dijo que no hay que ir a algunos medios, porque algunas periodistas, haciendo referencia, imagino yo, a Romina Mangel, y por ahí no tienen buenas intenciones. De hace un ratito, Maxi, esto. Está bien, a mí me parece que es importante la cuestión de fondo. Digamos que desnuda toda una discusión respecto a cuál es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? De hecho. Entonces, vamos descartando cosas que se discutieron hace 130 años o 140 años. Entonces, me parece que así como siempre a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, la Argentina está en la reacción al kirchnerismo, que planteaba que el Estado tenía que estar en todos lados, absolutamente en todos lados. Incluso si una empresa quebraba, el Estado tenía que hacerse cargo de esa empresa, más allá de tuviera algún rol social o no. La reacción es el Estado no debe estar en ningún lado. Bueno, lo que estamos ordenando en público es si el Estado tiene que estar en la salud, tiene que estar en la educación, tiene que estar en la justicia, tiene que estar en la seguridad. ¿Dónde tiene que estar el Estado? Lo que dice Venegas Lynch, la verdad que uno no entiende si eso se hace, digamos, si es así de liberal o exagera su liberalismo, más que nada para impulsar un clima de época. Esa es la discusión de fondo. Bueno, le dejaron claro desde el presidente hasta la ministra de Capital Humano, bueno, que en el tema de educación el Estado tiene que estar y que la obligatoriedad de la escuela, no sé, primaria, no sé si también esto abarca también al secundario. Es decir, es cierto que hay una tasa de deserción muy altas en el secundario, pero eso es un tema a corregir. Claro, ahora, en la escuela primaria la Argentina tiene 99% de cumplimiento de la escuela primaria. Y parte del nivel inicial es obligatorio también, ¿eh? Claro. Parte del nivel inicial, o sea, el jardín de infantes, algunas salas son obligatorias. Bueno, sumo otro tema. Hoy hubo anuncio por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, un anuncio que por muchos era esperado, que tiene que ver con el campo,
porque, claro, está toda una discusión respecto a si el dólar actual es un dólar sostenible en el tiempo o si es un dólar que ha quedado muy barato. El que instaló esta discusión de manera fuerte el fin de semana fue el exministro Domingo Cavallo, que escribió en su blog personal algo que viene planteando hace rato y que dicen que lo ha alejado de Javier Milei, de quien era, según Milei, declaraciones en algún momento, el economista más importante de la Argentina, refiriéndose a Domingo Cavallo. De hecho, a varios de sus funcionarios, el propio Sturzenegger y demás, han sido colaboradores de Cavallo. Cavallo salió a decir que no ve que a mediados de año se pueda levantar el cepo y que está muy preocupado, veamos algunas de las frases, muy preocupado por el atraso del tipo de cambio oficial y también del tipo de cambio pseudo libre, lo llama Cavallo. Dice, los indicadores financieros favorables, reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio pseudo libres, contado con liquidación y blue, la acumulación de reservas y la baja de riesgo país, son alentadores, pero no deben ser tomados como indicadores de que una reducción significativa de la tasa de inflación está cercana en el horizonte. Y agrega, respecto a esto, agrega el exministro de Economía, la tasa de inflación está descendiendo, acompañada por un fuerte descenso también del nivel de actividad económica y un aumento de los precios medidos en dólares, tanto al tipo de cambio oficial como al tipo de cambio libre. Después dice que esto se ha pensado instalar entre la gente, en las redes sociales, en los medios, la discusión de que la Argentina está volviendo cara en dólares y que cuando eso ocurre, bueno, más vale prevenir que lamentar, digamos, es decir, le aconseja al gobierno un desdoblamiento cambiario, le aconseja que haya un dólar financiero libre, no intervenido como está hoy el contado con liquidación y el dólar MEP, y que el dólar oficial vaya más rápidamente en el crawling peg, que vaya al nivel de la inflación, en vez de ir al 2% mensual, que vaya al 8, al 9, a lo que sea la inflación, para que la Argentina no se siga encareciendo en dólares y perdiendo competitividad. No creo que vaya a ser posible reunificar y liberar el mercado cambiario, decía Cavallo, en estas condiciones a mediados de año. Hoy Caputo... Sí, el hijo también salió abonando a lo que dice Cavallo, Alberto Cavallo, que está en Harvard, presentando un informe que Argentina está cara en dólares, en el caso de algunas industrias como electrodomésticos, 80% arriba, en la misma línea, ¿no? Pero todavía no está tan cara en dólares, por ejemplo, en sectores como alimentos, y que todavía ahí conserva competitividad. Pero lo que ven con preocupación es la dinámica. Si la Argentina mantiene este dólar los próximos 3 meses, bueno, va a volver a tener precios en dólares muy, muy elevados que la hagan no competitiva y que eso genere que después de pasada la cosecha gruesa se le haga difícil al Banco Central seguir acumulando dólares vía liquidación de exportaciones. Hoy Caputo tomó una medida que me parece que busca despejar esta incertidumbre. Caputo dice, digan lo que sea, pero este dólar lo vamos a mantener. Este dólar no lo vamos a tocar, no va a subir, no se va a acelerar el crawling peg. El objetivo principal hoy es desinflacionar, es decir, el objetivo principal hoy es bajar la inflación a un dígito. Vamos a seguir con esta política cambiaria. Y hoy hizo anuncios para el campo, justamente para la liquidación de los dólares que empiezan fuerte desde este mes, por este trimestre, segundo trimestre, y anuncios que, bueno, algunos decían, bueno, le va a dar un dólar especial para la soja, puede haber algún tipo de modificación cambiaria. Bueno, nada de eso. Justamente como ratifica que el dólar va a seguir con el 2% mensual, busca abaratarle los costos al campo. Sí, ahí tuiteó hoy el ministro Caputo, textualmente, durante el mes de abril, dijo Caputo, vamos a estar tomando las siguientes medidas para favorecer al agro, puntualmente. Baja de aranceles de herbicidas y mejoran las aprobaciones de permisos de SENASA. ¿Qué es esto de los herbicidas, Maxi, que parece un dato menor? No, es gran parte del costo de producir soja, trigo, maíz, girasol en Argentina. Le bajan a la atracina, glifosato y al 2,4-D, los principales insumos del campo, aparte de las semillas, del 35 al 12,6%. A su vez, dice Caputo, reduciremos el arancel de la atracina. Bueno, se mete en cuestiones técnicas y dice que va a hacer que el SENASA, que es el organismo de control sanitario, sea menos burocrático para aprobar cosas que necesita el campo argentino. Después te voy a contar, hay un lío bárbaro también con el tema de la vacuna aftosa, que tiene que ver con el SENASA,
Vos sabés que hay un laboratorio que históricamente tiene el monopolio, que es Biogénesis Bagó. Bueno, ahora el gobierno está analizando de repente permitir la importación, hay un tema técnico que tiene que ver con las cepas y tal, pero permitir la importación de la vacuna aftosa a otros laboratorios, porque claro, la realidad es que está al doble o al triple de algunos países de la región. Vinculado a esta medida de Caputo, que coincido plenamente contigo, tiene que ver con dar certidumbre también, y es implícitamente una forma de decir no voy a tocar el tipo de cambio. Una buena noticia para el gobierno, Maxi. En el primer trimestre del 2024 el ingreso por retenciones fue de casi 1.500 millones de dólares. Comparado con 2023, 220 millones de dólares tuvo Sergio Massa. Si te vas al 2022, 2021, eran 1.500 y quizá más, hasta 2.000 millones de dólares. Pero es decir, ha liquidado el campo a pesar de este dólar que parecería estar barato para todos. Bueno, atención, la Libertad Avanza parece ir por todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El fin de semana hubo una movida muy fuerte para sumar afiliaciones al partido en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Están buscando plantarse frente al PRO? ¿Están buscando ir por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Hacer una alianza con Jorge Macri? ¿Qué es lo que están buscando o qué es lo que está buscando Milei en la ciudad de Buenos Aires? Ahí estamos viendo las filas que se armaron para entrar a un bar de Palermo. Sí, las afiliaciones fueron en un bar. No sé si se lo cedieron, si lo tuvieron que alquilar, acá cerca de la calle Godoy Cruz. Tuvo gran éxito, al viejo estilo de los partidos tradicionales, afiliarse. ¿Por qué? Porque para inscribirse legalmente necesitan determinado número de afiliados. Y acá en la ciudad de Buenos Aires están afiliados, o quien presentó esos avales era el Partido Libertario de Ramiro Marra. Bueno, ahora van por la Libertad Avanza. ¿Y quién está detrás de eso? Karina Milei. La hermana del presidente estuvo presente, se sacó fotos, estuvo ahí presente, pero hicimos un compendio de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores con esta inscripción de la Libertad Avanza como fuerza política que no solamente este fin de semana se dio en la ciudad de Buenos Aires, pero la idea es replicarlo en todo el territorio, porque hasta ahora hay una sola provincia donde la Libertad Avanza está inscripta como partido, que es nada más y nada menos que La Rioja. Por eso entre los ganadores los ponemos obviamente a los hermanos Milei y a los familiares Menem. Lule Menem en la Secretaría General de la Presidencia y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que también estuvo ayer en el evento de afiliación. Y también Santiago Caputo. ¿Por qué lo metemos a Santiago Caputo? Porque es uno de los estrategas electorales, políticos, estratégicos de la Libertad Avanza, y cree que para tener chances electorales en 2025 en las legislativas, el partido tiene que estar organizado a nivel nacional. Pero también tenemos una placa de perdedores. Es muy interesante porque todos los que pensaban que Milei le iba a pedir prestado gobernabilidad a Macri al PRO, está haciendo su propio armado político. Y sí. Y a que no adivinan por quién va. Claro. Va por el PRO, va por Macri. Por eso en los de perdedores tenemos primero a Ramiro Marra y Oscar Sago. ¿Por qué? Porque fueron los referentes de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Marra fue el que lideró el Partido Libertario, el que le dio sustento a la Libertad Avanza. No estaba ayer, no estaba en la foto, dicen que está en Estados Unidos. Oscar Sago, jefe del bloque en representación de la ciudad de Buenos Aires, decían que tampoco estaba porque está afiliado al MID. ¿Te acordás? Al Movimiento de Integración y Desarrollo. Pobre Frondizi si se levantara de la tumba. Y entre los perdedores ponemos a los primos Macri, porque justamente Jorge Macri, como jefe de gobierno de la ciudad, va a ver, por eso es interesante lo que vaya a pasar el año próximo en las legislativas con la Alianza Pro la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza va por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, va por la jefatura de gobierno en 2027. Entonces, va a haber alianza electoral el año que viene si después van a competir en el 2027, siendo que la ciudad de Buenos Aires es territorio PRO. Y el otro perdedor es Mauricio Macri, que pensaba que iban a venir al pie, que iban a necesitar ayuda, que iba a tener que salir al salvataje de la Libertad Avanza,
y ve cómo la Libertad Avanza se las viene arreglando por sí misma. Martín. Pero esto además también tiene una estrategia nacional, que es que la Libertad Avanza, como partido único, puede en 2027 presentarse sin la necesidad de tener que recurrir, como hizo el año pasado, a otros partidos políticos. Vos cuando te presentás a una candidatura podés ir con tu partido o podés ir en una alianza. Pero para tener tu partido tenés que cumplir una serie de requisitos. Y para tener un partido nacional, la ley establece que tenés que tener el reconocimiento en 5 distritos de todo el país. Hoy, como decía Javier, la Libertad Avanza tiene solo reconocimiento en la provincia de La Rioja. Como tal, como partido de la Libertad Avanza. Necesita por lo menos 4 más. Ese trámite ya lo tiene iniciado en otros 7 distritos del país. Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Corrientes, en Formosa, en Jujuy, en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego. Para hacer un partido en cada provincia, la ley establece que como máximo se necesite 4.000 afiliados. En algunas provincias inclusive menos porque es el 0,4% del padrón electoral de cada lugar. Hoy hablaba con una persona de la justicia electoral y me decía, para un partido que gobierna es nada, es muy poco conseguir 4.000 afiliados. De hecho, gente de la Libertad Avanza decía que ayer, en esas horas de la tarde, habían conseguido 2.500. Por lo tanto, le va a ser muy fácil de acá a las elecciones del año que viene conseguir ser un partido nacional y, por supuesto, mucho más para 2027 si es que la Libertad Avanza quiere ir solo y sin ninguna alianza con otros partidos como tuvo Lo que que ser es evidente, lo que es evidente que Milei se está dando cuenta, obviamente, y lo está viendo en las encuestas, que todo el electorado del PRO hoy lo apoya a él. Es más, dijo el otro día que él en primera vuelta hoy sacaría 48% de los votos. En primera vuelta, si hubiera una elección. Lo que está enviando como mensaje es no solamente tengo el 30 que tenía originalmente, sino que tengo gran parte del electorado que la votaba a Patricia Bullrich, es decir, lo que era el PRO. O sea, si algo está quedando fuera de juego, es el armado del PRO. Perdóname, Maxi, el armado de Macri. el electorado y los dirigentes, porque vos lo escuchás a Santilli y a Ritondo y a mí me da la sensación que ven que en su discurso lo ven más como jefe a Milei que a Macri. Patricia Bullrich. Sí. Bueno, Bullrich está alineadísimo. Exactamente. Hizo mucho ruido esta frase de Caputo referida a los salarios de camioneros. El Ministerio de Trabajo, y Caputo lo blanqueó, se resiste a homologar el acuerdo de aumento paritario de camioneros que era 24% en marzo y 20% en abril. La frase de Caputo, a ver si la tenemos ahí, es que eso provocaría una escalada de precios y dice no vamos a convalidar acuerdos de precios que están muy por encima de la inflación. No podemos convalidar aumentos del 25% cuando la inflación está bajando. Si los aumentos salariales se otorgan muy por encima de la inflación, eso provocaría una escalada de precios. Bueno, la declaración del gobierno era siempre, citando a Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, que si vos no emitís, no tendría por qué ser inflacionario esto, ¿no? Del aumento salarial. Eso es válido en el largo plazo. En el corto plazo pasan cosas. Hay aumentos salariales, hay aumento de tarifas públicas, hay aumento de prepaga, hay suba del tipo de cambio. Todo impacta en la inflación. Pero lo que quiero destacar de esto es que, obviamente, Camionero no está viendo la inflación de marzo o la de abril. Están viendo la inflación pasada y quieren recuperar poder de compra. Y esa es la discusión de fondo de cómo se van a formar los salarios y las expectativas en base a la inflación futura, convalidando que ya está perdido todo el poder adquisitivo pasado o tratando de recuperar el poder adquisitivo. Porque eso depende también de la recuperación económica, que el salario se pueda recuperar, que es el precio más barato de esta economía, lo único que no se recuperó, y que efectivamente pueda haber algún tipo de reactivación del consumo y de las ventas en el mercado interno. Ahora ya a principio de año vos hablabas con algunos del equipo económico chiquitito, Maxi, y te decían, ¿te acordás que lo hablamos en enero? Que parte del plan era que la paritaria tenía que correr muy por debajo de la inflación para que no se acelere la inflación. Y bueno, lo están ejecutando, te puede gustar o no, pero a mí no me sorprende en absoluto lo que dice Caputo, porque cuando vos te juntabas con el equipo económico en enero, este era el plan. Y la idea es que la gente va a aguantar porque este es el cambio verdadero. Eso es, bueno, Sí, hay que verlo después. Pero, digamos, las paritarias son el sector privado. Sí. El Estado está Son libres, interviniendo ¿no? en el sector privado Paritarias con serán un libres. argumento que uno dice, bueno,
pero pará, entonces no se recupera nada del poder adquisitivo pasado. Es una discusión. Me parece que ahí Caputo está tratando de coordinar expectativas y se está metiendo con todo. Se está metiendo con los supermercados, se mete en las paritarias, se mete en las prepagas. Digamos, está cambiando, está viendo, bueno, algunas preocupaciones en el horizonte. Nos estamos retirando, gracias colegas. Se quedan en A24, nos reencontramos mañana 20 horas como siempre. Chau, chau, pasen la cara.